puse como título de esta palabra: la revelación y el poder de la Santa Cena. Si usted lo busca ahí en Mateo 26, del 26 al 30, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de esta manera: mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndole: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndole: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos Jesús y sus discípulos. Usted fíjese que este pasaje de Mateo capítulo 26 al 30 es el relato cuando nuestro Señor Jesucristo comparte esa última cena en el aposento alto. Él con sus discípulos va a compartir una cena y proféticamente le estaba hablando de lo que iba a acontecer con su vida. Cuando un navío de la Marina de Estados Unidos llega o parte a una misión en el puerto de Pearl Harbor, allá en Hawái, donde los japoneses hicieron un gran desastre en el año 41, dicen que cada vez que sale un barco o viene un barco, dicen que los marineros, los que están ahí, hacen una ceremonia preciosa, se forman, hacen un desfile, cantan el himno, despliegan la bandera. Dicen que es un acto impresionante, recordando a los que murieron en esa batalla de Pearl Harbor cuando Japón en el año 41 invadió, bombardeó y destruyó prácticamente todo Pearl Harbor. Entonces dicen que en esa actitud, en ese ceremonial, se está recordando a aquellos que perdieron la vida siendo marinos y siendo civiles, pero también le están diciendo a la generación actual que ellos están ocupando el lugar donde hombres valientes entregaron su vida por una causa o por una bandera. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor en el aposento alto, cuando se reunió con sus discípulos, es indudable que lo hacía con el propósito de crear esta misma clase de vínculo emocional. Los soldados dicen que cuando se forman y tocan el himno, izan la bandera y hacen todo el ceremonial, ellos están recordando aquella batalla del 41 y le están diciendo: recuerden que ustedes van a una misión o vuelven de una misión porque ustedes están ocupando el lugar y llevando adelante lo que hombres valientes hicieron y entregaron la vida aquí en Pearl Harbor. Cuando el Señor en la Santa Cena, en el aposento alto, estaba haciendo eso, Él estaba diciendo que el propósito era de crear esta misma clase de vínculo emocional. Nuestra participación en la mesa del Señor honra su sacrificio y al mismo tiempo nos concede una comunión íntima con Él, mucho más profunda que cualquier otro acto de recordación. Compartir la Santa Cena del Señor, muchas veces uno la comparte como algo más de una vez al mes, pero al compartir la Santa Cena marca un sacrificio y al mismo tiempo nos concede una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Tal como la Marina prescribe detalladamente la manera de homenajear a los caídos, las Escrituras también nos enseñan cómo recordar el sacrificio de Cristo. Usted ve que muchas veces se hace un homenaje cuando conmemoran la caída de los soldados de Marina, o los que cayeron en algún enfrentamiento de un policía, o cuando mataron a alguna persona inocente por ahí. Veo que se hace una conmemoración y se recuerda, y se hacen actos, se hacen marcha, un montón de cosas, ¿no? Porque están recordando a un caído. Nosotros, cuando celebramos la Santa Cena del Señor, estamos recordando el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Estos actos de adoración y de acción de gracia sirven para honrar una acción del pasado que le da sentido al servicio del presente. Cuando yo conmemoro lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, cuando yo conmemoro en la Santa Cena que su cuerpo fue partido, que su sangre fue derramada, que estoy conmemorando algo del pasado, pero que
servicio en el presente. Lo que usted está haciendo hoy, trabajando para el Señor, sirviendo a Dios, es algo que usted está haciéndolo en el presente, porque en el pasado alguien nos dejó enseñanza. Alguien se entregó al 100%. Alguien entregó su propia vida por amor de servirnos a nosotros mismos. Entonces, cuando uno recuerda la Santa Cena, cuando uno participa en la Santa Cena, uno tiene que entender esto. Es un acto de adoración y de acción de gracia. Sirve para honrar una acción del pasado, lo que Cristo hizo, que le da sentido al servicio en el presente. Pues yo no puedo servir a Dios. Yo no puedo servir a Dios recordando lo que ha hecho en el pasado. Yo tengo que recordar, es imposible que yo no recuerde lo que Cristo hizo en el pasado, si no, no tendría sentido mi servicio en el presente. Yo cuando trabajo, cuando sirvo al Señor, cuando usted trabaja, cuando usted sirve al Señor, usted está recordando lo que Cristo hizo en el pasado. Por eso, el acto del pasado, lo que Cristo hizo en el pasado, a usted le da sentido en el servicio en el presente. Es imposible que usted sirva a Dios sin reconocer lo que Él hizo en el pasado. Es imposible. Porque si usted quiere servir a Dios sin entender lo que Cristo hizo por nosotros, no sirve de nada, no tiene sentido. Pero cuando usted está sirviendo a Dios, usted está trabajando para Dios, usted está haciendo las cosas para el Señor, usted lo hace porque estoy recordando que Cristo, Él se entregó al 100% por amor a mi vida. Él se despojó de sus atributos reales, se hizo hombre, padeció como un hombre, sufrió como un hombre, fue crucificado en la cruz simplemente por amor a mi vida. Cuando yo recuerdo ese acto del pasado, le da sentido a mi trabajo en el presente. Alguien ocupó mi lugar, alguien hizo algo por mí, alguien se entregó al 100% por mí, alguien derramó toda su sangre para que yo tenga vida y vida en abundancia. Entonces, recordar el pasado le da sentido a mi trabajo en el presente. La revelación y el poder de la Santa Cena es algo tan importante en nuestra vida, porque nosotros no podemos compartir la Santa Cena sin tener la revelación de lo que significa ese pan y esa copa. Si yo puedo estar tranquilamente y participar todos los días de la Santa Cena, yo puedo participar de la Santa Cena en mi casa, con mi familia, puedo compartir el pan y el vino, no está mal. Ojalá Dios quiera, todo el mundo lo puede hacer en su casa, compartir la Santa Cena en la familia. Pero si no tenés sentido, si no entendés lo que estás haciendo, simplemente estás comiendo pan y tomando vino. O jugo de uva, como quieras llamarlo vos. Uno tiene que tener una revelación para entender el poder que hay en la Santa Cena del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 27, dice de esta manera. Mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo. Versículo 27. Después tomó la copa y dio gracias. El pan y el vino es un recordatorio del sacerdote Melquisedec. Y en nuestro caso, la presentación nuestra como rey y sacerdote, el sacerdote del Antiguo Testamento y el sacerdote del Nuevo Testamento. Usted y yo somos sacerdotes en el Nuevo Testamento. Usted y yo somos sacerdotes y reyes, dice la palabra de Dios, para este tiempo. Hoy en el tiempo de la gracia, el sacerdote es el que presenta el sacrificio y el reinado espiritual. Para aclarar esto, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y no lo vamos a entender porque va a ser medio confuso. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nosotros en este tiempo somos sacerdotes y reyes para nuestro Padre Celestial. Nosotros todos los días presentamos un sacrificio delante de Dios. ¿Qué sacrificio? Un sacrificio de oración, un sacrificio de alabanza,
un sacrificio de adoración, un sacrificio de obediencia, un sacrificio de servicio. Como sacerdote, nosotros todos los días nos presentamos delante del trono de Dios y presentamos nuestros sacrificios como sacerdote. Nosotros tenemos que empezar a entender que usted y yo somos sacerdotes del nuevo pacto. En este tiempo, en este año 2012, usted es un sacerdote de Dios. Usted se presenta todos los días delante de Dios. Por eso dice que cuando nuestro Señor entregó su espíritu, el velo del templo se rajó de arriba hacia abajo, se abrió en dos. Eso simbolizaba que ya no hacía falta que un sumo sacerdote sea intermediario entre mi vida y Dios. Ahora yo puedo entrar todos los días al lugar santísimo donde está mi Señor y yo presento una ofrenda, yo presento un sacrificio, yo realizo un culto de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Por eso cuando usted entra en la oración, en su casa, un ejemplo, cuando está orando, usted está presentando un sacrificio de olor fragante. La oración simboliza a esas oraciones que hacía el sacerdote, que cuando movía el incensario, el humo ascendía como un olor fragante. Cuando usted está orando, ese olor fragante de su oración asciende al cielo y es recibido por Dios. Cuando usted está cantando, cuando usted está adorando a Dios, esa alabanza, esa adoración sube a la presencia de Dios. Cuando los chicos danzan, y si danzan en el Espíritu, ellos están dándole una ofrenda al Señor que sube con una fragancia delante del trono de Dios. Cuando usted tiende una mano a un necesitado, usted está haciendo en ese momento un sacrificio de servicio. Y eso sube delante de la presencia de Dios. Por eso la palabra dice que nosotros somos sacerdotes en este tiempo. Pero muchas veces no entendemos el concepto de sacerdote. Muchas veces no entendemos que usted todos los días se puede presentar delante de Dios y hablar con Dios cara a cara y presentar delante del altar de Dios su sacrificio. Tu oración por la mañana, tu devocional por la mañana, tu trabajo en el servicio de la obra del Señor. Y cuando digo el trabajo en la obra del Señor, no quiero decir que tenés que estar dentro de la iglesia. Donde vos trabajás, estás sirviendo al Señor. ¿Con qué? Con tu testimonio. Dando un buen testimonio, que eres un buen cristiano, que eres una buena cristiana, que tienes un buen testimonio, tienes un buen vocabulario, tienes un buen carácter, tienes buenos pensamientos, que no te dejas transgiversar por nada, guardás tu testimonio. Ahí estás haciendo un sacrificio de obediencia. Vos podés servir a Dios en el colegio, en el deporte, en la calle, en el almacén, en el colectivo, donde tú te muevas. Los ojos de Dios te están mirando y está diciendo el Señor a los ángeles: ahí va mi sacerdote. Entonces vos caminás y Dios está esperando que tú le des las ofrendas a Él. Obediencia, temor, son cositas que uno tiene que dar todos los días. Por eso el pan y el vino es un recordatorio del sacerdote Melquisedec, y en nuestro caso la presentación nuestra como reyes y sacerdotes, el sacerdote del Antiguo Testamento y el sacerdote del Nuevo Testamento. Hoy en el tiempo de la gracia, el sacerdote es el que presenta el sacrificio y el reinado espiritual. Y en el reinado espiritual nosotros tenemos autoridad para llamar de lo sobrenatural al mundo natural. Somos sacerdotes de Dios, perfecto. Hacemos el culto, el sacrificio, nos presentamos delante del Señor, perfecto. Es muy bueno, pero cuando están todos como reyes, nosotros tenemos autoridad para decirle en el mundo de lo sobrenatural que venga al mundo natural lo que yo estoy necesitando. En el mundo sobrenatural, en la parte de la esfera espiritual, donde mis ojos no lo pueden ver naturalmente, hay una guerra, hay una contienda, hay legiones de demonios batallando y peleando, que no quieren que tú recibas una bendición de parte del Señor, que no quiere que tú seas prosperado, que no quiere que tú seas sanado, que no quiere que tú seas feliz. Entonces hay una batalla continua.
Y ahí no pelea el sacerdote, ahí pelea el rey. Porque la palabra del Señor, las Escrituras nos enseñaban que el rey era el que iba delante de las tropas para batallar, para la contienda, y él era el ejemplo, él era el que iba adelante, y el rey era el que traía la conquista. Nosotros, como entendemos que tenemos un reinado espiritual, quiere decirte que nosotros tenemos autoridad dada por Dios para deshacer toda artimaña del diablo, para deshacer toda hueste de maldad, para romper toda ligadura, para romper toda atadura, para empezar a decretar en el mundo sobrenatural que se abran, porque la bendición de Dios tiene que venir sobre mi vida. Pero si vos te quedas pasivo, el diablo te cierra los cielos y la bendición no desciende. Pero cuando vos actúas como sacerdote, y tu oración de la mañana, tu devocional de la palabra, tu sacrificio de obediencia, actúas como sacerdote, te presentás delante de Dios y luego te parás como un rey y empezás a batallar por tu bendición, los cielos se empiezan a abrir y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo empieza a descender sobre tu vida. ¿Por qué? Porque vos tenés una actitud de avanzada. El rey no retrocedía, el rey avanzaba y conquistaba. Cuando vos entendés que sos rey, sacerdote y rey, vos tenés que empezar a entender que empiezo a avanzar como un rey, empiezo a conquistar. Lo que parecía imposible, lo empiezo a tomar. ¿En qué ámbito? En el ámbito de la fe. Entendiendo que en el mundo sobrenatural hay una contienda, pero empiezo a declarar la palabra. La situación no me controla, la situación no me atemoriza, la situación no me hace retroceder, la situación a mí me enseña que cada vez que es más grande la batalla, más sabrosa es la victoria. Cuando más grande el problema, más inmensa es la bendición. Entonces el rey empieza a avanzar y empieza a entender que si yo venzo ahora, el galardón es grande para mi vida. Por eso el rey tenía que estar adelante, el rey tenía que avanzar. Y si vos esta noche entendés que Dios te llamó a un sacerdocio y un reinado, vas a empezar a entender que la conquista está en tu mano, que tú tienes que empezar a pelear por lo que amas, tienes que empezar a pelear por lo que querés, porque el diablo no va a querer soltar nada, el diablo no va a querer darte lo que te pertenece. Por eso tenés que actuar, tenés que batallar, tenés que pelear, tenés que empezar a querer las promesas de Dios. Pero si tú te quedas detenido, si tú te quedas pasivo, si tú te quedas quieto, el enemigo te pasa por encima. Por eso tienes que empezar a entender que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. No somos cualquier cosa. El mundo te puede decir que sos cualquier cosa, pero ante los ojos de Dios tú eres un rey y un sacerdote. Génesis 14:18 dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino a Abraham. El rey y sacerdote Melquisedec era un prototipo de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. El rey Melquisedec dice que no tiene genealogía, no tenía ni principio ni fin, era un prototipo de lo que nuestro Señor Jesucristo es e hizo aquí en la tierra. Por eso fíjate en el libro de Hebreos. Y vamos a leer bastante la Biblia. El libro de Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 8 dice de esta manera: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y que bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuál grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben al sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, en la tierra, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales,
Pero allí en el cielo, uno de quienes será testimonio de que vive Jesucristo nuestro Rey. Melquisedec es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Melquisedec era un rey y sacerdote. Simbolizaba lo que nosotros hoy somos aquí en la tierra. Reyes y sacerdotes. Donde nosotros estamos ministrando, estamos ministrando a hombres mortales. Nosotros somos personas mortales. Estamos ministrando a personas mortales. Pero dice que en el cielo, nuestro Señor Jesucristo recibe nuestra administración. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que tú le hagas a una persona aquí en la tierra es recibido en el cielo. El bien que tú hagas aquí en la tierra es recibido en el cielo. Y el mal que tú hagas aquí en la tierra, en el cielo también está anotado. Y cada cual recibirá el pago conforme lo que hace aquí en la tierra. Por eso cuando en el libro de Hebreo lo presentan a Melquisedec de Salem como un prototipo de Cristo, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que entender que aquí en la tierra yo me muevo con personas mortales. Yo me muevo con personas que las puedo tocar, las puedo oír, las puedo ver. Y que lo que yo hago con esa persona es lo que Dios hará conmigo. El bien que yo siembro es el bien que voy a cosechar, pero el mal que yo siembro es el mal que voy a cosechar. Por eso es muy importante entender que un sacerdote siempre se presentaba delante de Dios con las manos limpias. No podía venir con las manos manchadas, no podía venir con sus manos sucias de pecado, tenía que venir con sus manos limpias. Por eso, Melquisedec es el prototipo de Cristo. Nosotros somos reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. También dice que el pan y el vino es un recordatorio de lo que realizó Jesús y la presencia de nosotros como sacerdotes ministramos en el altar de Dios y como reyes gobernamos en lo sobrenatural para traerlo al mundo natural. El pan y el vino también es comunión, es tener algo en común, es tener una coinonía. Si usted le presta atención a este mensaje, usted va a empezar a entender algo muy importante. Que en la Santa Cena del Señor hay un poder en lo sobrenatural, si usted lo entiende y lo aplica. El pan y el vino es un recordatorio de lo que realizó Jesús y la presentación de nosotros como sacerdotes ministramos en el altar de Dios y como reyes gobernamos en lo sobrenatural para traerlo al mundo natural. ¿Por qué hay personas que disfrutan de ciertas bendiciones y otras personas no las pueden disfrutar? Tienen la misma antigüedad en la iglesia, cantan la misma alabanza, diezman, ofrendan, están en la misma célula, pero uno crece más y uno recibe más y otro recibe menos. ¿Cuál es el problema? Que uno ha entendido que tiene autoridad dada por Dios y la aplica. El otro sabe que tiene autoridad dada por Dios, pero no la aplica. Entonces, como uno aplica la autoridad, el diablo toma autoridad sobre tu vida. Pero cuando vos aplicás la autoridad que Cristo te ha dado, el diablo tiene que huir de tu vida. Son cosas muy importantes. 1 Corintios 10, 14, 17 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando habla del cuerpo, está hablando de que nosotros, acá somos muchos, pero somos un mismo cuerpo. Y yo me pregunto, yo no puedo agarrar con esta mano un martillo y empezar a pegarle en la cabeza. Tengo que estar demente para así, ¿no? Pero no puedo agarrar un martillo y pum, darle en la cabeza, o agarrar un peine y, no sé, peinarle las uñas. Eso es medio loco. Claro, está desubicado porque es un cuerpo. Con el cuerpo de Cristo pasa lo mismo. Yo no puedo dañar a mi hermano, porque si yo daño a mi hermano, me estoy dañando a mí mismo.
Si yo hablo mal de mi hermano, estoy hablando mal de mí mismo, porque somos un solo cuerpo. Si yo maldigo a mi hermano, me estoy maldiciendo a mí mismo, porque somos un mismo cuerpo. Si yo perjudico, engaño a mi hermano, me estoy perjudicando y me estoy engañando a mí mismo, porque somos un solo cuerpo. Por eso habla de que somos muchos los miembros, pero somos un solo cuerpo. Está hablando de comunión, está hablando de cuidarnos los unos a los otros. Nos habla de compañerismo, nos habla de unidad, nos habla de santidad. Por eso muchas veces, cuando uno comparte la Santa Cena, muchas veces uno no entiende el significado del pan. Somos un cuerpo, es partido, pero somos un solo cuerpo. Nuestro Señor simbolizaba que Él fue partido, pero un solo cuerpo. Y muchas veces nosotros no entendemos el principio de la comunión. De la comunión. El testimonio de Julián, un testimonio que habla de comunión. La iglesia empezó a orar, la iglesia empezó a ayunar y empezamos a ver la mano poderosa de Dios a favor de Julián. Cuando uno empieza a entender que hay comunión, uno empieza a entender que somos un solo cuerpo. 1 Corintios 11, del 29 al 24, este es un pasaje que lo vemos en toda la Santa Cena. Préstele atención a esto. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Si tiene Biblia, buscarlo en su Biblia, si no, léalo en la pantalla. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban, que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Además, asunto lo regalaré cuando lo visite. ¿Qué sucede cuando tomamos la Santa Cena? Este es cuando Pablo dice: yo recibí del Señor, y está hablando sobre lo de la Santa Cena. Pero, ¿qué sucede cuando tomamos la Santa Cena? ¿Es una tradición o es una revelación? Hoy todo el mundo lo hace como una tradición. Tenemos la tradición de la Santa Cena. Mañana tenemos Santa Cena, bueno, vamos todos porque no podemos faltar a la Santa Cena, porque es una tradición. Pero usted sabe que la Santa Cena no puede ser una tradición. La Santa Cena tiene que ser una revelación. Cuando uno tiene una revelación de la Santa Cena, uno tiene una revelación de lo que Cristo hizo por mí. Pero ¿cuántos nos hemos acostumbrado a tomar la Santa Cena como una tradición? Yo en lo personal, yo le doy mucha importancia a la Santa Cena. Trato de hacerla lo más ordenado posible, lo mejor posible, y que no haya nada, porque para mí es un acto muy importante de revelación de lo que Cristo hizo por mí. Yo he ido a algunos lugares donde veía que la Santa Cena la servían como nada. Inclusive un pastor me comentaba que había una iglesia muy grande que participaba de la Santa Cena, y entonces dice que en la puerta estaban mujeres y cada persona que pasaba le daban un pancito, la copita, tomaba, comía y pasaban al culto. Entonces no le daban importancia a la Santa Cena. En otro lado yo he visto que la Santa Cena, bueno, vamos a poner la Santa Cena, no sirve así nada, ni oración, nada, muy rápido, era como nos sacamos de encima la Santa Cena y después seguimos toda la reunión, que es lo más importante. La Santa Cena tiene que tener una revelación. Si no hay una revelación en la Santa Cena, nunca
nunca vamos a entender lo que Cristo hizo por tu vida y por mi vida. ¿Qué sucede cuando la tomamos sin el velo? Cuando corremos el velo de nuestros ojos. ¿Qué sucede cuando la tomamos sin el velo? Sin la venda en los ojos espirituales. Cuando tenemos abiertos los ojos por medio del Espíritu Santo. Fíjense lo que sucede en 1 Corintios 11:26. Muchas personas toman la Santa Cena con un velo en los ojos. Sáquese el velo y fíjese lo que tiene que suceder. 11:26 dice: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando el velo es corrido, proclamamos, anunciamos, declaramos la muerte de Jesús. Si vos tenés el velo y compartís la Santa Cena, no proclamás, no anunciás, no declarás la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo. En el mundo espiritual, fíjese esto, porque acá tenemos que ver de la parte espiritual. En el mundo espiritual, anunciamos a la potestad y al infierno mismo que este Jesús que murió y resucitó se manifestará en gloria a mi vida y pronto me vendrá a buscar y nunca más las tinieblas intentarán rodear mi vida. Pero si tú no tienes una revelación de estas cosas, tu vida siempre estará rodeada de tinieblas. Vos sabés que cuando vos proclamás la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, vos estás diciendo a los propios demonios: ustedes no se hagan los piolas, porque Jesucristo murió, resucitó y le pisó la cabeza. Cuando los demonios escuchan que hay un hijo de Dios que entiende, que ha entendido y que proclama que Cristo murió y resucitó, los demonios tiemblan, porque Cristo Jesús venció a la misma muerte. Cuando Él dice la palabra, entregó su espíritu, descendió a lo más profundo, le arrebató la llave del infierno al diablo, entonces el diablo fue derrotado por Cristo Jesús. Cuando usted le dice a las potestades del aire: mi Cristo ha muerto, pero mi Cristo ha resucitado, mi Cristo me viene a buscar, dice que los demonios tiemblan y huyen de la presencia de un hijo de Dios. Porque el diablo sabe que la victoria de Cristo en la cruz del Calvario a Él le costó la condenación. El diablo fue derrotado por Cristo. Sus demonios fueron derrotados. Y cuando usted proclama la muerte y resurrección de Cristo, usted está diciendo al mismo infierno: ustedes saben que ustedes no tienen potestad sobre mi vida. Yo soy de Cristo, estoy en Cristo, vivo en Cristo y la unción del Santo está sobre mi vida, entonces el maligno no me puede tocar. Pero si usted no tiene una revelación de la Santa Cena, si usted no tiene una revelación de la muerte de Cristo, usted nunca va a proclamar a Cristo resucitado. Usted lo va a ver siempre a un Cristo crucificado. Usted siempre lo va a ver colgado de una cruz. Pero cuando usted tiene una revelación de un Cristo resucitado, yo veo una cruz vacía. Y esa cruz vacía a mí me da un grito de victoria de saber que mi Cristo ha resucitado. Dice: ¿dónde está muerte tu aguijón, o sepulcro tu victoria, que no ha podido contener al Cristo de la gloria? Cuando uno lee la palabra y uno encuentra ese pasaje en Corintio: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria, que no has podido contener al Cristo de la gloria? Está diciendo: la muerte no lo pudo contener a mi Señor. Mi Señor tiene autoridad sobre la muerte. Entonces, cuando uno se le corre el velo y uno empieza a proclamar un Cristo resucitado, uno empieza a entender que realmente, si Cristo ha resucitado de entre los muertos, quiere decir, como dice Pablo, este evangelio es el verdadero. Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Nosotros también triunfaremos juntamente con Él. Nosotros viviremos de victoria en victoria juntamente con el Señor. Dice el libro de Oseas 4:6: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos.
Entonces, cuando tomé la cena del Señor sin el velo, con mis ojos espirituales bien abiertos, tapados, empiezo a tener un problema. No entiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Pero cuando el velo es sacado, cuando el velo es corrido, tengo la revelación de la proclamación de Cristo resucitado. El Cristo crucificado, que vos muchas veces lo ves colgado en una cruz, no te da la victoria. Pero la cruz vacía, el Cristo resucitado, ese te da la victoria. Porque la muerte no lo pudo retener. Una tumba no lo pudo retener. Venció la muerte, venció a esa tumba que lo quiso esconder y él derrotó al mismo infierno. Cuando uno empieza a entender que cuando usted participa de la Santa Cena y usted ve ese pan y esa copa, usted está recordando y entendiendo que Cristo venció la vida muerte. Y si Cristo venció, nosotros también venceremos juntamente con el Señor. El segundo punto dice, haciendo memoria, versículo 25 de Corintios, que muchas veces lo leemos en la Santa Cena. Dice, de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Haciendo memoria, recordar, en el griego dice, es ir hacia atrás. Cuando esto sucede, se abre un portal en el cielo y vemos la revelación de la cruz. Lo que Cristo hizo por nosotros cuando estábamos solos, perdidos, sin Dios, sin esperanza, sin posibilidad de poder revertir una situación desfavorable. Cuando usted no conocía a Cristo, ¿cómo era su vida? Cuando usted no tenía a Cristo en su corazón, ¿cuál era su situación? Cuando usted no tuvo ese encuentro con el Señor, ¿cómo eran sus días? Días desfavorables, días de tristeza, días de enojo, días de pobreza, días de enfermedad, días de desaliento, días de sin esperanza. Pero cuando la cruz es revelada, en esa cruz uno se encontró paz para con Dios. Tu vida dio un giro, lo que era imposible, Dios lo hizo posible. Cuando ya no encontraba una solución, el Señor abrió una puerta de bendición. Cuando te sentías morir, Él vino y te dio vida eterna. Esto no es motivo para tenernos presentes siempre a Jesús en nuestro diario vivir. Dice, haciendo memoria. Muchas veces el cristiano se olvida de dónde lo sacó el Señor. Muchas veces el cristiano se olvida la situación que estaba cuando Cristo te rescató. Muchas veces el cristiano se olvida de dónde te sacó el Señor. Y cuando el cristiano se empezó a olvidar de eso, empezó a fallarle la memoria. Empezó a no darle la gloria a Dios. Empezó a alejarse de Dios. Por eso dice Corintios, versículo 25, en memoria de mí. Cuando la cena del Señor es revelada, uno vive recordando, haciendo memoria de lo que el Señor hizo por mí y lo que seguirá haciendo por mí. Hace un pasito para atrás. ¿Qué era tu vida sin Cristo? ¿Cuál era tu final sin Cristo? ¿A dónde ibas sin Cristo? Y hoy con Cristo en tu corazón, ¿qué giro tuvo tu vida? Tu situación fue revertida. Lo que parecía imposible se tornó posible. Lo que parecía que no se restauraba, se restauró en Cristo. Entonces uno tiene que empezar a hacer memoria de dónde me sacó el Señor y lo que el Señor hizo por mi vida. Cuando uno vive recordando, haciendo memoria de lo que el Señor hizo por mí y lo que seguirá haciendo, uno está entendiendo que en la Santa Cena hubo una revelación, hubo una apertura, algo se abrió en mi pensamiento. Empecé a recordar que realmente nadie daba nada por mí, pero un día vino a mi amado Dios y entregó a su Hijo para que yo tenga vida y vida en abundancia. Vivía deprimido, vivía bajo una presión, vivía muchas veces tirado en una cama, vivía muchas veces llorando por los rincones, pero un día el Señor te rescató, un día el Señor hizo algo en tu vida, empezó a operar un milagro, empezó a haber esperanza. Entonces uno no puede olvidarse, uno tiene que hacer memoria. Y cuando uno hace memoria de lo que Dios hizo por mí, es entonces yo empiezo a servir a Dios con gratitud, con gozo, con alegría.
¿Por qué trabajas para el Señor? Porque lo que Cristo hizo en mi vida nadie lo hizo. Nadie se jugó por mí como se jugó el Señor. Cuando mi matrimonio estaba destruido, Él vino y me lo restauró. Cuando mi salud estaba completamente terminada, Él vino y me la restauró. Cuando parecía imposible, Dios vino y lo hizo posible. Por eso yo le sirvo, por eso yo trabajo, por eso yo soy feliz en Cristo Jesús. Porque hago memoria, recuerdo lo que Él hizo por mí. Pero muchas veces en la Santa Cena no recordamos lo que Él hizo por mí. Solamente es un ritual. Tomamos un pedacito de pan, un poquito de vino y se acabó. La Santa Cena tiene un poder cuando es revelado. El tercer punto dice, esperamos su venida. Versículo 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hoy nosotros esperamos su venida. Tenemos una expectativa, una esperanza viva. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene pronto, aunque parezca una palabra muy tallada. Cristo está más cerca de lo que usted piensa. En el cielo ya hay ruido de preparativo. En el cielo se está preparando una gran mesa donde nosotros celebraremos la boda del Cordero, donde nosotros tomaremos la Santa Cena de ese vino nuevo que el Señor dijo, este vino no lo voy a tomar más hasta que lo tomemos allá, en el reino de los cielos, y lo tomaré con todos ustedes. Cristo está tan cerca, iglesia. Está tan cerca. No se deje convencer por aquellos que dicen que Cristo está muy lejano. Te puedo asegurar que Cristo está más cerca de lo que tú piensas. Marcos 13 dice de esta manera. Marcos 13, 34 al 37, para que esté anotando. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no se haya durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En esta enseñanza el Señor Jesús utiliza las vigilias romanas. Los romanos dividían la vigilia en 3 horas cada una. La primera vigilia de 6 de la tarde a 9 de la noche era la vigilia de la noche. La segunda vigilia era de 9 de la noche a 12 de la noche, era la vigilia de la medianoche. La tercera vigilia era de 12 de la noche a 3 de la mañana, la vigilia del canto del gallo. Y la vigilia con la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana, la vigilia de la mañana. Estas palabras de Jesús es una profecía dada por Jesús referente a su venida. Y yo quiero que preste atención a esto. Preste atención a esto, lo que dice la palabra de Dios. Los primeros 500 años, los cristianos esperaron la venida del Señor en la primera vigilia de la noche. Predicaron, enseñaron, establecieron la iglesia, vivían la vida en total comunión con los hermanos, compartían todas las cosas y con el Espíritu Santo como el director de la iglesia. No se movían por lo que sentían, sino por lo que el Espíritu Santo les decía. Pablo llegó a decir en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, llegó a decir esto: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo pensaba, así como los cristianos en los primeros 500 años, pensaba que Cristo venía ya, en la primera vigilia. En la primera vigilia Cristo estaría, en la primera vigilia de la noche, que Cristo vendría a buscar a su iglesia. Por eso dice que todos vendían sus propiedades, se despojaban de todo, todos vivían en comunidad, compartían todo, predicaban, porque Cristo, ellos decían, Cristo viene pronto. Pablo llegó a decir, los muertos resucitarán y nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados con Él. Pablo estaba seguro que Cristo iba a venir a buscar en ese periodo.
Pero vino la primera vigilia, la vigilia de la noche, y el Señor no vino. Lo esperaron la segunda vigilia, la vigilia de la medianoche. Según los que saben, dice que a la medianoche es cuando la noche se pone bien cerrada. Lo más oscuro es a la medianoche. La noche está bien cerrada. En la Edad Media, en la edad oscura del cristianismo, como se la conoce, fueron 1000 años de sombra. La fe comenzó a desaparecer. La iglesia se casa con el Estado y surge la iglesia católica en toda su fuerza. El clero era suma autoridad, ponía reyes y sacaba reyes. Llegaron las famosas cruzadas, los musulmanes toman Jerusalén y miles de personas mueren en esa batalla. Miles de personas mueren bajo el yugo del clero católico. Fueron 1000 años de oscuridad. Se conocen históricamente como los 1000 años de la oscuridad de la iglesia cristiana. 1000 años donde la iglesia se casa con el Estado, el papado crece, las catedrales empiezan a crecer, empieza la persecución, empiezan a vender indulgencia, empiezan a matar a cristianos por hereje. Le llaman los 1000 años de oscuridad. Pero el Señor no vino en la segunda vigilia, en la vigilia de la noche. No estuvo en esa vigilia. Lo esperaron en la vigilia del gallo. Un signo de vida en medio de la noche, la Reforma Protestante, también conocida como el canto del gallo. Mire qué coincidencia. La tercera vigilia, la vigilia del gallo, y cuando en 1517 Martín Lutero clava esas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, era una costumbre, ¿no? Cuando uno quería debatir algo, llevaba la propuesta, la clavaba a la puerta de la iglesia y luego se hacía un debate. Martín Lutero, en el año 1517, cuando él encuentra, estudiando la escritura, era un doctor en teología y un sacerdote, cuando él estudiaba la escritura encuentra que la salvación no era por obras, sino que era por fe. Entonces empezó a estudiar la palabra y dice, ¿qué estamos haciendo? Estamos vendiendo indulgencia, le estamos diciendo que firma este papel y conforme lo que pagues es tu salvación. Si pagás mucho te vas al cielo, si pagás poco quedás flotando en el aire. Entonces Martín Lutero, cuando encuentra todo esto, dice, no, acá hay un error teológico. Entonces escribe 95 tesis, 95 puntos, va a la iglesia de Wittenberg en la Armenia y la clava a la puerta. Y ahí se empezó a armar el gran debate. La reforma estaba en marcha. En el siglo XVI al XVIII, los católicos solamente tenían la Biblia escrita en latín, entonces lo único que lo podían leer eran los católicos. Entonces, por medio de Lutero y un grupo de colaboradores, escriben la Biblia de latín al lunfardo de todo el pueblo. Entonces todo el pueblo empezaba a leer la Escritura y empezaba a encontrar en la Escritura que verdaderamente la salvación no era por plata, la salvación no era por obra, la salvación era por fe en Cristo Jesús. Entonces empieza a despertarse y empieza a divulgarse por todas partes la palabra. Entonces el movimiento protestante empezó a crecer. En aquel tiempo la iglesia protestante tenía en su pináculo, en la punta de la iglesia, un gallo que simbolizaba la nueva etapa de la iglesia protestante, mientras que la católica conservaba la cruz. Pero el Señor no vino a la vigilia del gallo, la tercera. Pasaron 3 vigilias proféticas y todavía falta una. Proféticamente pasaron 3 vigilias, todavía falta una. La cuarta vigilia, la vigilia de la mañana. Y mire qué coincidencia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. 3 vigilias ya pasaron. Solo estamos esperando la vigilia de la mañana, donde mi amado Jesús nos llame a su presencia. Profeta, yo quiero que entienda esta parte. La Santa Cena nos tiene que revelar algo. Nos revela la proclamación de Cristo que había muerto y resucitó. Nos revela la memoria que tenemos que hacer
de lo que era mi vida y lo que soy hoy en Cristo. Me revela que Cristo viene a buscar a su iglesia. El Señor habló de 4 vigilias. 3 vigilias ya pasaron. 3 vigilias ya pasaron, comprobada históricamente. Ahora nos falta una vigilia, es la vigilia de la mañana. Y Pedro dice, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Las 3 vigilias ya pasaron, estamos esperando la 4ª vigilia donde el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y Pablo vuelve a decir algo importante, dice en Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 18, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. No jugues con el pecado. No descuides tu salvación. Basta de jugar a ser cristiano. Empezá a vivir como un verdadero cristiano. Proféticamente, la palabra habla de 4 vigilias, 3 se cumplieron. Estamos a la puerta de la venida del Señor. Por eso no descuides tu salvación. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. La revelación de la Santa Cena nos da poder para vencer nuestra propia carne con el fin de guardar esta salvación tan grande. La palabra del Señor dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dice que tenemos que cuidar nuestra santidad. Muchas veces uno piensa que venir a la iglesia te asegura el lugar en el cielo, y te puedo asegurar que venir a la iglesia no te asegura el lugar en el cielo. Lo que te asegura el lugar en el cielo es la santidad. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Podés predicar, podés cantar, podés bailar, podés filmar, podés ser mujer, pero si no hay santidad, nadie verá el rostro del Señor. Cristo viene, las trompetas se están preparando, en los cielos se están preparando las mesas, las moradas para nosotros ya están listas. Solo falta una orden del Padre para que Cristo venga a levantar a la iglesia. Pero cuando el Padre dé la orden y el Señor venga a levantar a la iglesia, ¿cómo estará la iglesia? ¿Estará jugando al cristiano? ¿Estará jugando al evangélico? ¿O estará viviendo en santidad? ¿Estará viviendo en la verdadera santidad de Dios? Y cuando te hablo de santidad, no te digo que te conviertas en un religioso, sino simplemente te digo que tenés que vivir conforme la palabra de Dios te manda, obedeciendo la palabra, confiando en la palabra, declarando la palabra, porque Cristo está a las puertas. Pero ¿saben una cosa? El Dios nos se ha encargado de meternos en la cabeza a los cristianos que la venida del Señor está muy lejos. Pero cuando uno va a la Escritura, está tan cerca que en cualquier momento podemos escuchar las trompetas. En cualquier momento el Señor vendrá a buscar a la iglesia. Y cuando yo preparaba este mensaje, ¿saben qué pensaba? No en mi vida, porque yo sé cómo estoy. Pensaba en mi familia. Pensaba en mi familia. Aquellos que conociendo a Dios están fríos. Aquellos viendo milagros de Dios, sanando cáncer, sanando de meningitis, haciendo milagros increíbles, están alejados de las cosas de Dios. Yo pensaba en ellos. Porque cuando venga Cristo, se va a ir aquel que guardó la salvación. Y una vez que la iglesia se ha levantado, como usted se ha levantado, como yo se ha levantado, ya no habrá una segunda oportunidad. Yo pensaba, si el Señor viene hoy, ¿qué serán de mis hijos? ¿Qué serán de mis hermanos? ¿Qué serán de mis sobrinos?
¿Qué será de mis nietos? Yo pensaba, y el Espíritu Santo me ministraba y me hacía recordar que la salvación es personal. Yo cuido mi salvación. ¿Cómo está tu vida delante de los ojos de Dios? Si hoy suenan las trompetas y Cristo viene a levantar la iglesia, ¿cómo tú te encuentras? Yo leía este pasaje y volaba lejos, volaba a Tucumán, a Córdoba, donde tenemos familiares. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de ellos que no conocen a Dios? Y luego el Espíritu Santo me decía, ¿qué hiciste vos por ellos? ¿Qué hiciste vos por ellos? Le predicaste, le hablaste del Señor, le mostraste con tu testimonio que realmente hay poder en Cristo Jesús. ¿Qué hiciste? Porque sabéis que yo cuando leo que Cristo viene a buscar iglesia, digo, Señor, si venía a buscar iglesia, yo me voy con vos, me quito un montón de problemas de encima, no voy a estar pensando en la edificación, no voy a estar pensando si anda la televisión, no voy a estar pensando si anda la radio, no voy a estar pensando cómo están los demás puntos, yo me voy con vos y listo. Pero yo pienso, ¿y qué pasa con lo que se queda? ¿Qué pasa? Usted sabe que muchas veces la iglesia ha perdido la facultad de razonar. Muchas veces la iglesia vive en el emocionalismo. Mucho aplauso, mucho gloria a Dios y aleluya, mucho bomba de colores. Pero ponte a pensar, ¿qué pasaría si Cristo viene a buscarte hoy? ¿Tus padres se irían con el Señor? ¿Tus hermanos se irían con el Señor? ¿Vos te irías con el Señor? ¿Vos sabés que uno se ha olvidado muchas veces que uno predica el Evangelio y vive el Evangelio por la recompensa en el reino de los cielos? Nos olvidamos que tenemos un reino en el cielo y que mi morada está en el cielo. Entonces nos preocupamos mucho aquí en la tierra. Perfecto, tenés que preocuparte, tenés que ser una persona prudente. Pero muchas veces nos anclamos tanto en la tierra que nos olvidamos que mi lugar está en el cielo. Entonces aquí en la tierra esperamos hacer las cosas medio torcidas. Y Dios te está diciendo que si la Santa Cena se te revela hoy, vas a recordar que realmente Cristo viene pronto. Que no podemos ponernos la ropa de evangélico el día domingo y luego a las 11 de la noche ponernos la ropa de pecador nuevamente. Los ojos de Dios están sobre tu vida de noche y de día. Hoy justamente leí un artículo de un pastor de 62 años. Estaba predicando, terminó de predicar su mensaje, se sentó atrás en el altar, se sentó, y ahí cuando estaba sentado, partió con el Señor. Pensaba también en un profesor mío del seminario, Milton Pope, terminó de dar clase del seminario y le agarró un paro cardíaco y partió con el Señor. Haciendo la voluntad de Dios, trabajando para el Señor. Nadie sabe en qué momento las trompetas sonarán. Nadie sabe en qué momento Cristo te vendrá a buscar. Pero estamos preparados para su venida. ¿Estamos listos para decirle, Señor, heme aquí? ¿O tenemos que ponernos a cuenta con Dios? La revelación de la Santa Cena nos da poder para vencer nuestra propia carne, con el fin de guardar una salvación tan grande. Cuando la Santa Cena es revelada, es cuando el velo es corrido, proclamamos, anunciamos, declaramos la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo. Uno vive recordando, haciendo memoria de lo que el Señor hizo por mí y lo que Él seguirá haciendo. Hoy nosotros esperamos su venida. Tenemos una expectativa, una esperanza viva. Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha. Cristo viene a buscar una iglesia que ha entendido que el sacrificio que hizo Cristo no fue en vano. Si la Santa Cena te fue revelada, ¿cómo está tu vida delante del Señor? La cuarta vigilia la estamos esperando. Cristo viene pronto. No descuides tu salvación, procura con urgencia anunciar que Cristo viene pronto.
pasa con tus seres queridos. Nunca te olvides de dónde te sacó Cristo y de dónde tú saliste. Muchos todavía no salieron. Predica, proclama que en el cielo hay un gran preparativo. Hay un gran preparativo. Me empiezo a imaginar los ángeles corriendo, preparando la mesa. Ángeles preparando esa copa con el vino nuevo que nosotros vamos a compartir. Ángeles, querubines, serafines, preparando las trompetas, preparando los lugares donde nosotros vamos a morar. Ángeles y querubines, preparando el libro de la vida. Por Ramazoa, cuando nosotros pasemos frente al altar de Dios y digan, Ramón Dorado, dice, estás escrito con letra de sangre. Cuando den tu nombre a tu apellido, diga, estás escrito, pasa. Pero ¿qué pasará con aquellos que no conocen a Cristo? ¿Qué pasará con aquellos que jugaron a ser evangélicos? ¿Qué pasará con aquellos que por mucho tiempo dijeron, mañana lo voy a servir, mañana le voy a poner las pilas, mañana dejaré de pecar, mañana? Pero ¿quién es dueño del mañana? Nadie es dueño del mañana, solamente Él es el dueño del mañana. Procura guardar tu salvación con temor y temblor. Deja de jugar al evangélico, deja de jugar al cristiano, deja de jugar con la salvación, cuida tu salvación. Oh, no sé por qué el Espíritu Santo me dice esto, pero sí me está diciendo el Espíritu Santo. Hay personas que están jugando con la salvación y el Señor te habló 3 veces y te dijo, ponte a cuenta. 3 veces el Señor te habló, 3 veces tú no obedeciste. Cuida tu salvación, cuida tu nombre escrito en el libro de la vida. Hoy un gran preparativo va a recalcar y en el reino de los cielos. Nosotros estaremos compartiendo esa cena con el Señor. Compartirán los redimidos de Jehová un día glorioso en la presencia del Señor. Pero voy a preguntarte, ¿cuál es tu realidad delante de Dios? ¿Cuál es tu realidad? Seguir fornicando, seguir mintiendo, seguir robando, seguir adulterando, seguir y no quieres arrepentirte. Y no te das cuenta que Dios está llamándote la atención en esta noche y te dice, prepárate. La última vigilia se está preparando. Cristo viene a buscar a su iglesia. No juegues con tu salvación, cuídala, porque el diablo te la quiere arrebatar. El diablo sabe que falta muy poco para que ese hecho glorioso sea consumado. Entonces va a tirar toda su artillería para arrebatarte, para sacarte de la senda antigua y llevarte nuevamente al pecado, para sacarte del camino angosto y llevarte al camino ancho, de sacarte de la vida eterna y llevarte a la perdición. El diablo está preocupado. Si el diablo está preocupado, nosotros, ¿por qué no nos preocupamos por cuidar nuestra propia salvación? ¿Por qué nosotros no nos preocupamos de cuidar a nuestros propios hijos? ¿Por qué nosotros no nos preocupamos de cuidar a nuestros propios amigos? Cristo viene a buscar una iglesia. Y cuando venga a buscar a su iglesia, no llevará a la familia, llevará al redimido. Y pido a Dios que en este momento glorioso todas las familias puedan se levantar. El sacerdote del hogar, junto con su esposa y sus hijos, se han levantado del cielo. Pero tenemos que ponernos a cuenta con Dios. No jugué con una salvación tan grande. Muchos juegan y no se dan cuenta que la 4ª vigilia está golpeando. Cristo está más cerca de lo que tú piensas. Ponte de pie, iglesia. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al
54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgigantesjesucristo.org. El llevó con poder resucitó.